Recuerdo esa noche como si fuera hoy. El olor a albahaca y vino tinto aún está pegado en mi memoria. Era un jueves normal, pero yo me había esmerado. María Elena gustaba cuando yo cocinaba. Decía que tenía manos de oro. Manos de oro, irónicamente. Ella estaba hermosa, vestida con ese vestido de seda azul que le di en su último cumpleaños. Estábamos en nuestro apartamento, el que ella compró en el barrio elegante. Sabes cómo es, ¿no? El dinero siempre fue de ella, mucho dinero. Yo siempre fui el marido dedicado, el compañero, el tipo que cuidaba la casa para que ella pudiera ocuparse de los negocios. Y ella se ocupaba bien de los negocios, tan bien que vivíamos en el lujo, en la comodidad que siempre soñé, pero que nunca tendría por mí mismo. Brindamos. El vino era un barolo carísimo, que ella había guardado para una ocasión especial. Pensé, ¿qué ocasión más especial que esta? Yo estaba calmado, extremadamente calmado. Al fin y al cabo llevaba haciendo eso tanto tiempo que se había convertido en rutina. El tratamiento, como lo llamaba en mi cabeza, no era algo que me quitara ensueño. Al contrario, era un proyecto, una inversión a largo plazo. Empezamos a comer el risotto de camarones que preparé. La conversación era ligera. Hablábamos de un viaje que íbamos a hacer a Italia, o al menos ella iba a hacer. Yo lo estaba planeando todo, claro. Mientras ella hablaba, gesticulando con la copa de vino en la mano, yo observaba. Meses. Hacía meses que venía cuidándola. No cuidándola en el sentido romántico, sino en el práctico. El tratamiento que le venía dando era lento, tan lento que parecía cosa del tiempo o del estrés de su trabajo. Ella siempre se quejaba de una fatiga que no pasaba, de un malestar en el estómago, de esa sensación de pesadez. Los médicos decían que era estrés, que necesitaba desacelerar. Y yo asentía con la cabeza, todo comprensivo, mientras me aseguraba de que tomara todos sus suplementos diarios. Yo mezclaba la dosis exacta, la dosis de mantenimiento, en el té de la mañana, en el jugo de naranja. Era un polvo blanco, sin sabor, que se disolvía perfectamente. Un hallazgo que me costó una fortuna, pero que valía cada centavo, considerando el retorno. Esa noche, sin embargo, me había esmerado un poco más. Lo necesitaba. La papelería estaba casi lista. El abogado de ella era un pesado, pero la voluntad de ella era clara, escrita y firmada. Si algo le pasaba, todo iba para mí, el viudo inconsolable. Y necesitaba estar inconsolable lo antes posible. El plan era que la cosa se resolviera durante ese viaje a Europa, lejos de mí, para que yo pudiera llorar a distancia y volver a Brasil como el único heredero. Había puesto una dosis extra, no en el risotto, que era salado y fuerte, sino en el postre. Panna cotta, su favorito, dulce, cremoso, perfecto para disimular el amargo sutil que la sustancia tenía en cantidades mayores. Llegamos al postre. Ella tomó la cuchara, sonrió esa sonrisa que valía millones, literalmente, y comió. El silencio volvió, pero no era un silencio malo, era el silencio de quien está satisfecho. Yo la observaba, fingiendo comer el mío, pero en realidad estaba cronometrando. Sabía el tiempo de reacción, pero nunca había dado una dosis tan concentrada. Ella estaba terminando el vino cuando, de repente, soltó la copa. No la soltó para que cayera, sino para dejarla, como si la mano hubiera olvidado lo que estaba sosteniendo. El ruido del cristal chocando contra la mesa del comedor fue un susto. Le pregunté en el momento, con la voz ligeramente alterada, y la alteración era mitad actuación, mitad nerviosismo real. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Ella se llevó la mano al vientre y su expresión cambió. Ya no era la sonrisa, era una mueca de dolor puro. Su rostro se puso blanco, del color del mármol de la encimera de la cocina, y el sudor comenzó a brotar en su frente, incluso con el aire acondicionado encendido. ¿No, Juan? No estoy bien. Duele mucho. Su voz salió débil,
un susurro asustado. Me levanté en el momento, derribando la silla al suelo, lo que ayudó a dar más dramatismo a la escena. Intenté tocarla, pero ella se encogió, curvándose sobre la mesa. ¿Es cólico? ¿Fue el vino? ¿Comiste algo que te hizo mal? Yo hablaba alto, ya interpretando el papel del marido desesperado. Pero la verdad es que el pánico que me invadió en ese instante no era por ella, era por mi libertad. Si moría allí, en nuestra mesa del comedor, sería demasiado rápido, demasiado sospechoso. El plan era que fuera una enfermedad crónica, algo que la llevara lentamente, con dignidad, no un terror frente a mis narices. De repente se curvó de nuevo y vomitó, un chorro fuerte sin aviso, ensuciando la seda azul del vestido y el mantel de lino carísimo. El olor a vino, panacota y ácido subió, y el lujo de esa sala desapareció. Ella temblaba, sudando frío, y su respiración se volvió corta, entrecortada. «Juan, por favor, ayúdame. No puedo respirar bien». Tomé el teléfono, temblando de verdad ahora. El control que sentí durante meses mientras preparaba el veneno desapareció. No quería que la cosa fuera así, tan fea, tan rápida. Necesitaba tiempo. Llamé a emergencias. Mientras hablaba con la operadora, mi voz era una mezcla perfecta de aflicción y control. Necesitaba asegurarme de que la historia fuera creíble. «Mi esposa, María Elena, tuvo un dolor súbito horrible. Está pálida, vomitando mucho. No sé qué pasó. Estaba bien hace 10 minutos. Estábamos cenando». La operadora me hizo preguntas sobre lo que había comido y respondí todo, manteniendo la voz al límite del llanto. Tenía que ser el marido que lo hizo todo. «Sí, risotto de camarones, panacota. No tiene alergias conocidas. Solo estaba un poco cansada últimamente, pero eso es normal, ¿sabes? El trabajo». Miré a María Elena. Estaba acostada de lado en el suelo, donde había resbalado de la silla. Gemía, pero los gemidos se estaban volviendo más débiles. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían no verme. Fue en ese momento que un frío me subió por la espina dorsal. No era remordimiento, era miedo de haber exagerado, miedo de haber arruinado todo. Me arrodillé a su lado, tomé su mano y la apreté, esperando que el toque la calmara. «La ayuda está llegando, mi amor. Aguanta, todo va a salir bien». Lo repetía, pero mi mente estaba corriendo. Si moría ahora, la autopsia sería obligatoria. ¿Y si la autopsia encontraba la sustancia? Había leído todo sobre eso. La sustancia que usaba no era fácil de rastrear en dosis pequeñas, pero en dosis altas, como la que di en el postre, el riesgo era real. Necesitaba limpiar la escena, pero no podía alejarme de ella. Estaba atrapado entre la mujer que estaba matando y la chance de ser atrapado. El ruido de la sirena comenzó a acercarse, rompiendo el silencio de la noche elegante. Era mi salvación, o el inicio de mi infierno. Cuando los paramédicos entraron, lo primero que vieron fue el desastre en la mesa, la copa caída, el postre intacto en mi tazón y María Elena en el suelo, pálida y respirando con dificultad. Me levanté, con lágrimas en los ojos, forzando la desesperación. «Por favor, ayúdenla. No sé qué pasó». Era la imagen perfecta de la víctima, el marido en shock. Actuaron rápido, pusieron a María Elena en una camilla y la cubrieron. Uno de ellos me preguntó si tenía historial de problemas cardíacos o úlcera. Lo negué todo, sacudiendo la cabeza, repitiendo la historia del estrés. Mientras la llevaban afuera, tomé el tazón de panacota que estaba frente a mí, el que no había comido, y lo llevé rápidamente a la cocina, tirando el contenido en el fregadero y abriendo el grifo. No podía dejar vestigios del postre. Nadie podía saber que mi tazón estaba lleno y el de ella, vacío. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible. Uno de los paramédicos me llamó desde la sala, apurándome. «Señor, necesitamos ir ahora. ¿Viene con nosotros?» Respiré profundo, limpié mis manos y volví a la sala. El olor a vómito aún estaba allí, pero lo peor ya había salido. Tomé la llave del auto y el saco y seguí la camilla. En ese momento, mientras cerraba la puerta de nuestro apartamento de lujo, no sabía si María Elena sobreviviría la noche, pero sabía que si sobrevivía, mi plan estaría arruinado, y si moría, tendría que enfrentar la sospecha. Camino al hospital, en el asiento trasero de la ambulancia, sosteniendo su mano fría, comencé a rezar. No por ella, sino para que la dosis que le di fuera suficiente para resolver el problema,
pero no lo bastante para ser detectada. Necesitaba la herencia, pero necesitaba más aún mi libertad. María Elena estaba inconsciente, su respiración aún superficial. Miré su rostro, que estaba comenzando a ponerse morado en las extremidades. La culpa no me alcanzaba, solo la preocupación de un emprendedor que calculó mal el riesgo. Cuando llegamos al hospital, fue esa correría de siempre, luces fuertes, gente gritando. Me llevaron a la sala de espera, mientras a María Elena la llevaban a emergencias. Me senté en una silla dura de plástico y por primera vez esa noche tuve tiempo de pensar. Tenía que ser perfecto, tenía que llorar, tenía que preguntar por los médicos cada 5 minutos. Tenía que parecer el marido que estaba perdiendo el amor de su vida. Llamé a su madre, con la voz quebrada, contando lo que había pasado. Era la primera pieza de mi teatro. Se desmayó doña Clarice. Fue tan rápido. No sé qué pudo haber sido. La llevé al hospital central. Por favor, venga. Mientras lloraba al teléfono, noté que mi cuerpo estaba reaccionando al estrés, pero mi mente estaba fría, calculadora. Estaba en el juego. Y ahora, el juego era sobrevivir a la investigación que seguramente vendría. Porque de repente, esa enfermedad no parecía más un simple estrés, parecía un grito de auxilio del cuerpo de ella. Y si alguien escuchaba ese grito, estaría perdido. Me levanté y fui al mostrador de recepción, con mi mejor cara de desesperación. ¿Alguna noticia de María Elena? Es mi esposa, María Elena Albuquerque. Está muy mal. La enfermera, acostumbrada al drama, solo me pidió que esperara. Mientras esperaba, repasé toda la cena. El risotto, el vino, su sonrisa, la panacota. ¿Debería haber sido más paciente? El dinero de ella era muy tentador. La libertad era muy dulce. No aguantaba más ser el marido de María Elena, viviendo a la sombra de su fortuna. Quería ser el dueño. Y fue en ese momento, sentado en esa silla fría, que tuve la certeza. Si sobrevivía, tendría que terminar el trabajo. Pero si moría, mi problema sería otro: convencer al mundo de que era inocente. El médico finalmente apareció, con una carpeta en la mano y una expresión grave. Me llamó a un lado. Mi corazón aceleró. Ese era el momento de la verdad. Señor Juan, su esposa está en estado muy grave. Tuvimos que estabilizarla. Los síntomas son muy agudos e indican una falla orgánica rápida. Los exámenes de sangre iniciales son alarmantes. Apreté los labios, fingiendo absorber la tragedia. ¿Falla? ¿Pero cómo? Estaba bien, solo un poco cansada. El médico me miró con una seriedad que me hizo sudar aún más. Bien, señor, es lo que estamos tratando de descubrir, pero lo que puedo decirle es que no es un problema cardíaco común. Los niveles de ciertas sustancias en su sangre están extraños. Estamos haciendo un análisis toxicológico completo, porque la reacción de su organismo es atípica para una simple intoxicación alimentaria. ¿Análisis toxicológico? Mi voz falló un poco y tuve que recomponerme rápidamente. ¿Pero qué significa eso, doctor? ¿Está diciendo que fue envenenada? Tenía que ser el primero en sugerir la palabra para que no pareciera que estaba escondiendo algo. La actuación tenía que ser impecable. Vi el mirada del médico cambiar, de preocupación a una desconfianza ligera. No respondió directamente. Estamos investigando todas las posibilidades, señor Juan, pero el cuadro de ella es muy grave. El riñón y el hígado están comprometidos. ¿Está seguro de que no ingirió nada más que la cena? Lo miré directamente a los ojos, con la sinceridad que solo un actor desesperado puede tener. Absoluta. Yo preparé la cena. Estuve con ella toda la noche. No hay forma. El médico asintió, pero la duda flotaba en el aire. Sabía que a partir de ese momento ya no era solo el marido preocupado. Era un sospechoso, y el tiempo estaba corriendo. Necesitaba que María Elena muriera, pero necesitaba que su muerte fuera vista como una tragedia y no como un crimen mío. Y el análisis toxicológico, eso era un problema enorme.
Mi plan de meses estaba desmoronándose por una cuchara de panacota de más. Pedí verla, y el médico lo permitió. Entré en la habitación fría, donde estaba conectada a un montón de máquinas que pitaban sin parar. Estaba sedada, el cuerpo hinchado. No parecía más la María Elena de horas atrás. Me acerqué a la cama, tomé su mano de nuevo y murmuré, bajo, para que solo yo pudiera oír. ¿Por qué tenías que ser tan terca, María Elena? Era para ser fácil. Tenía que asegurarme de que si despertaba, no tuviera la chance de hablar. No podía arriesgar que recordara el sabor extraño del postre o mi nerviosismo. El juego había cambiado. De un asesinato lento e invisible, se transformó en una carrera contra el tiempo y contra la ciencia. Y estaba perdiendo. Esa cena íntima había revelado más de lo que jamás imaginé. Y ahora necesitaba actuar rápido. Salí de esa habitación fría, la imagen de María Elena entubada pegada en mi retina. El olor a hospital, alcohol y desinfectante era sofocante. Tenía que salir de allí. Necesitaba respirar. Y más importante, necesitaba pensar. La frase del médico, análisis toxicológico, resonaba en mi cabeza como una alarma ensordecedora. No podía simplemente huir. Tenía que ser el marido en luto, el pilar de fuerza. Encontré al médico de nuevo, cerca del mostrador, e hice mi mejor performance. «Doctor», dije, bajando la voz y limpiando una lágrima imaginaria. «No entiendo. Juro que no tomó nada. ¿Será que estaba, no sé, automedicándose por el estrés del trabajo? Andaba tan acelerada, ¿sabe? Empresaria, presión». Intentaba plantar la semilla de la duda. Si el veneno era encontrado, tal vez pudieran pensar que ella misma lo tomó. Un error de dosificación con algún remedio alternativo. El médico, sin embargo, parecía un bloque de hielo. Me miró por encima de los anteojos. «Señor Juan, los síntomas de su esposa no son de estrés o automedicación común. Son de agresión química muy seria. Estamos haciendo nuestro trabajo y, como es praxis en casos atípicos, notificamos a las autoridades. Usted debe saber que la policía probablemente vendrá a hablar con usted». Mi sangre se heló. ¿La policía? Apenas había tenido tiempo de digerir el diagnóstico y ya hablaban de crimen. Mi plan, que era para hacer una muerte tranquila en otro continente, se había convertido en un desastre doméstico y policial. Tragué saliva y forcé un aire de indignación justa. ¿La policía? Doctor, esto es un absurdo. Mi esposa está muriendo y usted me trata como a un criminal. Yo la amo, solo quiero que esté bien. El médico no se alteró. «Solo estoy informando el procedimiento, señor. Es bueno que esté preparado». Sabía que necesitaba salir de allí, y rápido. Mi escondite, mi stock, estaba en el apartamento. Si la policía iba allí antes que yo, si comenzaban a registrar las cosas de María Elena, tenía que llegar primero. Usé la llegada de doña Clarice como excusa. «Mi suegra está llegando. Necesito ir a casa a buscar algunos documentos y ropa para María Elena. Y para mí también, claro. Vuelvo lo antes posible». El médico asintió, sin importarle. Ya me había clasificado en la categoría sospechoso. Estaba saliendo de la sala de espera cuando la puerta automática se abrió. Y allí estaba ella, doña Clarice. Una mujer imponente, incluso en medio de la noche, vestida con un abrigo de piel que valía mi auto. No era una suegra fácil. Nunca me quiso. Me veía como un parásito. Y ahora venía a cobrar. Me vio y sus ojos, que estaban llorosos, se volvieron duros como piedra. «Juan, ¿dónde está María Elena? ¿Qué pasó?» Corrí hacia ella, intentando abrazarla, pero ella me rechazó con los brazos, manteniendo la distancia. «Está en la UTI, Clarice. Fue muy rápido. El médico dijo que es grave. Falla orgánica». Mi voz tembló, pero era más por el miedo de ser desenmascarado que por María Elena. «¿Falla orgánica? ¿Qué le diste de comer, Juan? Nunca la cuidaste bien. Estaba exhausta con el trabajo. ¿Y tú qué hacías? ¿Jugabas golf?» Le advertí a María Elena que eras un peso muerto. Su dolor era genuino, pero la rabia estaba dirigida a mí, lo que era genial.
Eso me daba la chance de parecer la víctima del ataque, el marido injustamente acusado. Clarice, por favor, no es el momento para esto. Estoy desesperado. Hice un risotto, panna cotta, la cena favorita de ella. Solo estaba tratando de agradar. Sabía que no podía perder tiempo discutiendo. Necesito ir a casa, Clarice. Buscar los documentos de ella, el plan de salud. Tú quédate aquí, por favor. El médico te dará noticias. Vuelvo ya. Antes de que pudiera bombardearme con más acusaciones, salí corriendo. Entré en mi auto y conduje como un loco de vuelta al apartamento. La prisa era tal que casi choco contra un taxi. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa, el armario de la oficina. Cuando llegué, el apartamento estaba exactamente como lo dejamos. La silla derribada, el olor agrio y fuerte aún flotando en el aire, a pesar de la ventilación. El mantel de lino sucio de vómito. Ignoré el desorden. No había tiempo para limpiar el escenario, solo para destruir la prueba principal. Corrí a la oficina de María Elena, donde guardaba mis cosas, escondidas detrás de una pila de libros de contabilidad que ella nunca tocaba. Allí estaba mi caja de primeros auxilios, mi kit de tratamiento. Abrí la caja. Dentro, el pequeño frasco de vidrio opaco que contenía el polvo blanco y la microcuchara de metal que usaba para las mediciones diarias. Ese polvo que compré en el mercado negro era la llave para mi libertad y mi fortuna. Y ahora era la llave de mi celda. No podía simplemente tirarlo a la basura. Si la policía hacía una búsqueda completa, encontrarían la basura. Fui directo al baño principal. Abrí el frasco y comencé a tirar el polvo en el inodoro. No era mucho, pero era suficiente para incriminarme. Lo vacié todo, viendo la sustancia desaparecer en el agua. Tiré de la cadena 3 veces para estar seguro. Luego tomé el frasco de vidrio, quemé la etiqueta con el encendedor que usaba para encender los cigarros caros de María Elena y lo rompí en pedacitos en la basura de la cocina, cubriéndolo con borra de café vieja. La microcuchara fue al triturador de basura del fregadero. Mientras hacía eso, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir del pecho. Estaba actuando bajo adrenalina pura, limpiando mi vida de las pruebas de un crimen que, hasta horas atrás, parecía perfecto. Me aseguré de que no hubiera vestigio alguno de la sustancia, los guantes que usaba para manejar el polvo, el paño que usaba para limpiar el área. Todo fue a una bolsa de basura que llevé conmigo. No podía dejar nada atrás. Me puse una camisa limpia, tomé la llave del auto y salí del edificio. Tiré la bolsa de basura en un contenedor público a 3 cuadras de distancia, en medio de un montón de escombros de construcción. Si alguien lo encontraba, sería difícil relacionarlo con mi dirección. Cuando volví al hospital, estaba exhausto, pero mi cuerpo se sentía más ligero. Las pruebas físicas habían desaparecido. Ahora era solo mi palabra contra la ciencia. Entré en la sala de espera y el ambiente había cambiado. Doña Clarice estaba sentada con un hombre de traje gris que parecía salido de una película policial. Era el detective. Me vio y se levantó en el momento. «Señor Juan Albuquerque, soy el inspector Carlos. Necesito un momento con usted». Doña Clarice me fusiló con la mirada. Ya había contado su versión, claro, la versión donde yo era un aprovechador irresponsable. Fuimos a una sala reservada, pequeña y sofocante. El inspector Carlos era calmado, lo que era peor que si estuviera gritando. Su calma era un tipo de presión silenciosa. «Señor Juan, el médico nos informó que el cuadro de su esposa es muy grave y atípico. Mencionó la posibilidad de una intoxicación seria. ¿Podría contarme, una vez más, los detalles de la cena de ayer?» Respiré profundo y repetí la historia, palabra por palabra, con la misma emoción controlada de antes. Risotto de camarones, panna cotta, vino Barolo. Estaba genial, riendo. De repente soltó la copa y comenzó a sentir un dolor agudo en el estómago. Vomitó mucho. Fue horrible. El inspector Carlos anotaba todo. «¿Usted preparó toda la comida?» «Sí, me encanta cocinar para ella». ¿Y María Elena tenía alguna enemistad? ¿Algún enemigo en los negocios? ¿Alguien que pudiera querer hacerle mal? Sacudí la cabeza. María Elena era una mujer fuerte, pero no tenía enemigos que yo supiera. Era muy discreta.
No tiene sentido, inspector. ¿Por qué alguien haría eso? Tenía que desviar el foco a un enemigo externo. El inspector me miró fijamente. Usted dijo que andaba muy estresada. ¿Tomaba algún medicamento fuerte? ¿Suplementos? Solo vitaminas, ¿sabe? Cosa normal. Y a veces un té de manzanilla para calmar. Nada inusual. Mentí con la misma facilidad que respiraba. ¿Y usted no comió la panacota? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Había limpiado mi tazón en la prisa, pero el inspector no estaba allí. Comí un poco, sí, pero me preocupé tanto por ella que perdí el apetito. Mi tazón quedó en la mesa, pero debo haberlo tirado en la correría cuando fui a la cocina a buscar hielo para ella. Era una explicación plausible. El inspector no presionó más sobre el postre, pero sabía que había notado mi hesitación. Bien, ¿y el apartamento de ustedes está seguro? ¿Cerrado? Sí, lo cerré cuando salí. Tenía que parecer cooperativo. Tendremos que hacer una visita al apartamento, señor Juan, para recoger muestras de todo lo que fue ingerido, si hay sobras, y para verificar el ambiente. Ahí estaba, lo que más temía. Había limpiado las pruebas del veneno, pero ¿y si encontraban el vómito de María Elena en el mantel? Claro, inspector, hagan lo que sea necesario. Solo quiero la verdad. Quiero saber qué le pasó a mi esposa. Le entregué la llave del apartamento, manteniendo mi mano firme, pero sintiendo un temblor interno incontrolable. Si la policía encontraba cualquier migaja de polvo sospechoso, estaría acabado. Pero había sido meticuloso. El inspector Carlos me despidió, diciendo que debería quedarme en el hospital y que volvería con noticias. Volvía a la sala de espera, donde doña Clarice me ignoraba solemnemente. El tiempo se arrastraba. Estaba jugando un juego de paciencia, obligado a esperar mientras la policía registraba mi vida y la ciencia trabajaba para incriminarme. Horas pasaron. Fingí dormitar, pero en realidad estaba urdiendo mi próximo paso. María Elena no podía sobrevivir. Si despertaba, incluso con el cerebro dañado, podría decir algo, un sabor, un recuerdo. Y si quedaba viva, la investigación continuaría indefinidamente. La herencia solo vendría con su muerte. Necesitaba una oportunidad. Cerca del amanecer, el médico que la cuidaba me llamó de nuevo. Parecía aún más cansado y aún más serio. Señor Juan, el cuadro no mejoró. Al contrario, los riñones de ella dejaron de funcionar. La mantenemos viva por aparatos y tenemos una actualización sobre los exámenes. Me incliné, fingiendo ansiedad. Y entonces, doctor, ¿qué dio? Dudó por un momento, y el silencio de esa mañana fría era ensordecedor. Los exámenes preliminares de la sangre y del contenido estomacal indican la presencia de un agente químico. No es un veneno común, es un compuesto sintético de acción lenta, pero que en grandes dosis es devastador para los órganos. ¿Un agente químico? Repetí, manteniendo la voz en tono de shock. ¿Pero qué tipo de agente? ¿De dónde vino eso? Aún estamos trabajando en la identificación exacta de la sustancia, pero la concentración encontrada es altísima. Esto sugiere, señor Juan, que ingirió una dosis masiva de una sola vez, o venía siendo expuesta a pequeñas dosis por un largo periodo. La tierra tembló bajo mis pies. Sabían de mi tratamiento. La acción lenta y la dosis de shock de la panacota estaban allí, escritas en los exámenes de sangre de ella. El médico me miró con pena, o tal vez asco. El inspector Carlos ya fue informado. Lo siento mucho, señor Juan, pero esto no fue un accidente alimentario. Esto es un envenenamiento. Y desgraciadamente, todo apunta a una exposición continua. Tuve que sostenerme en la pared para no caer. Mi fachada se estaba agrietando, pero no podía ceder. Doctor, juro por mi vida, no sé nada. Debe haber sido envenenada en el trabajo por algún rival. Señor Juan, dijo con la voz firme, la sustancia en cuestión es muy específica. No es algo que se encuentre fácilmente, y el hecho de que la dosis letal haya sido administrada durante una cena íntima preparada por usted, bueno,
Usted entiende la gravedad de la situación. No tenía más a dónde correr. Mi plan me había llevado directo al banquillo de los acusados. María Elena estaba muriendo y la única cosa que me separaba de la herencia era mi libertad. Necesitaba un álibi, una justificación, un milagro, pero principalmente necesitaba terminar lo que comencé antes de que ella pudiera de alguna forma, incluso inconsciente, entregarme. Volví a la sala de espera. Doña Clarice estaba dormitando, exhausta. El inspector Carlos no había vuelto. Tenía un tiempo, tal vez 1 hora, antes de que la policía volviera y me llevara a declarar formalmente. Miré la puerta de la UTI. Tenía que entrar allí. Tenía que asegurarme de que María Elena no tuviera la chance de recuperarse y hablar. Su muerte necesitaba ser rápida y necesitaba parecer natural, o al menos como una complicación inevitable del envenenamiento. No podía usar el veneno de nuevo. Sería suicidio. Necesitaba algo que ya estuviera en el hospital, algo que pareciera un error médico o una falla de la máquina. Mi mente, entrenada por años para calcular riesgos financieros, ahora calculaba riesgos de vida y muerte. Necesitaba acceso. Me levanté, arreglé el saco y caminé calmadamente hacia la UTI. El guardia en la puerta era un joven distraído, mirando el celular. Sabía que si actuaba con confianza no me detendría. Al fin y al cabo, era el marido. Voy solo a echar un vistazo. El médico me autorizó, dije, pasando por la puerta sin esperar la respuesta. Estaba dentro. El pasillo era silencioso, lleno de luces débiles. Llegué a su habitación. María Elena estaba allí, pálida, con el monitor cardíaco pitando rítmicamente. Cerré la puerta despacio. Miré el panel de máquinas, los tubos, los sueros, los cables. No era médico, pero sabía lo que hacía que un corazón se detuviera. Necesitaba un error, un apagado, una inyección que no debería estar allí. Mis ojos cayeron sobre el acceso intravenoso, el suero que entraba en ella. Era mi única chance. Tenía que ser rápido. Si manipulaba el acceso, podría simular una embolia o una falla de medicamento. Me acerqué a la cama de ella. Ella no se movía. Lo siento, María Elena, susurré, pero sin arrepentimiento. Era para haber sido más simple. Extendí la mano hacia la válvula del suero, listo para cerrar el flujo e inyectar aire, o simplemente apagar el monitor y hacer parecer que su cuerpo había desistido. Pero antes de que mis dedos tocaran el equipo, la puerta se abrió de repente y la luz del pasillo invadió la habitación. ¡Juan! La voz de doña Clarice estaba alta, furiosa. No estaba más durmiendo. Me estaba observando. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes entrar en la UTI sin permiso. Me había seguido. Mi último movimiento desesperado había sido interrumpido. Retrocedí de la cama, las manos levantadas en falsa inocencia. «Clarice, solo vine a ver si estaba bien. Estaba preocupado». «¿Preocupado? Estabas manipulando las máquinas. Te vi». Avanzó, y su voz despertó todo el piso. «Intentaste matarla de nuevo, ¿no fue? Eres tú, Juan. Estás envenenando a mi hija». El ruido de la confusión trajo al guardia y a una enfermera corriendo. El inspector Carlos, que por una mala suerte increíble acababa de volver, apareció al final del pasillo, atraído por el grito. Estaba acorralado. Mi intento de limpiar las pruebas había funcionado, pero mi intento de asegurar su muerte me había expuesto completamente. Doña Clarice me apuntaba con el dedo, histéricamente. «Es el asesino, inspector. Está tratando de terminar el trabajo». El inspector Carlos me miró. Su mirada ya no era de desconfianza, sino de certeza. «Señor Juan Albuquerque, usted está detenido. Tiene el derecho de permanecer en silencio». Mientras los brazos fuertes del inspector me agarraban, miré a María Elena, que continuaba inmóvil en la cama. Había sobrevivido a la dosis letal, pero su supervivencia y mi prisa me habían costado todo. No había conseguido la fortuna, y ahora había perdido mi libertad. Mi único proyecto de meses se desmoronó en minutos, todo por una cena íntima y una cucharada de panacota de más. El apretón de las esposas es una cosa humillante. No es solo el metal frío en las muñecas, es el ruido que hace, un clic seco que sella tu destino. En ese momento, allí en el pasillo de la UTI,
con doña Clarice gritando histéricamente y el inspector Carlos sujetándome, sentí el mundo desmoronarse. Intenté debatirme, claro, manteniendo mi performance hasta el último segundo. Esto es un error, inspector. Ella está histérica. Solo estaba preocupado por mi esposa. Pero doña Clarice no me dio tregua. Era una leona protegiendo a su cría, incluso si la cría estaba casi muerta. No mientas, gusano. Vi lo que estabas haciendo. Ibas a apagar las máquinas. El inspector Carlos me sacó del hospital, sin darme chance de argumentar. La humillación fue completa. Pasar por la recepción esposado, bajo las miradas de pena y curiosidad, fue el revés inmediato por todos los meses de planificación. Era el marido dedicado, y en menos de 24 horas me convertí en el monstruo. Me pusieron en el asiento trasero de un auto sin marcas. El vehículo olía a café viejo y papelería. Mientras el auto se alejaba del hospital central, miré hacia atrás, hacia las luces frías de la UTI donde María Elena luchaba por su vida. No podía sentir remordimiento, solo rabia por mi incompetencia. Había sido codicioso, apresurado. En la comisaría la cosa se puso seria de verdad. Me llevaron a una sala de interrogatorios que era exactamente como se ve en las películas. Una mesa de metal, 2 sillas duras y un espejo oscuro que sabía que ocultaba a alguien observándome. El olor a moho y desinfectante malo era constante. El inspector Carlos entró y cerró la puerta. Ya no estaba calmado, ahora estaba frío. Colocó la carpeta en la mesa. Señor Juan, voy a ser directo. Tenemos el informe preliminar del hospital. María Elena fue envenenada, con una sustancia de acción lenta, pero que recibió una dosis concentrada ayer por la noche. Esto no es una tragedia, es un intento de homicidio. Me recosté en la silla, cruzando los brazos, intentando parecer ofendido. Tenía que mantener la historia. Ya dije, inspector, no sé de dónde vino eso. Soy su marido. La amo. Soy el más interesado en saber quién hizo esto. Interesado en la herencia, tal vez, replicó en el momento sin rodeos. No estaba allí para juegos. Abrió la carpeta y sacó una copia de un documento. Era el testamento de María Elena. Reconocí su firma y la del abogado Pesado. Ya hablamos con su abogado. Usted es el único heredero, señor Juan. Una fortuna considerable, millones. Y usted, con todo respeto, no tiene un historial de éxito financiero propio. Usted vive de María Elena. Me alcanzó donde dolía. Era el parásito. Pero tenía que dar la vuelta al juego. No soy un parásito. Era su compañero. El dinero de ella era nuestro dinero. No necesitaba matarla para tener acceso a eso, inspector. Ya vivía en el lujo. ¿Cuál es el sentido de arriesgar todo por tener lo que ya tenía? Esa era mi línea de defensa más fuerte. Tenía que parecer lógico, racional. El inspector sonrió de una manera que me heló. Una sonrisa pequeña, seca. El sentido es la libertad, señor Juan. Usted quería ser el dueño del dinero, sin tener que compartir la cama con la dueña. Quería ser el viudo inconsolable, libre para gastar la fortuna sin tener que dar explicaciones a una esposa empresaria y controladora. Y, seamos honestos, María Elena era controladora, ¿no? Tenía razón, totalmente razón. Y el hecho de que hubiera entendido mi motivo me asustó más que la acusación. Eso es especulación barata, inspector. Usted no tiene pruebas. Ah, pero sí las tenemos. Tenemos la sustancia en su sangre. Tenemos su historial de cuidado excesivo, que doña Clarice se encargó de detallar para nosotros. Y tenemos su acto desesperado en la habitación de la UTI, intentando manipular las máquinas. Eso no es comportamiento de un marido inocente y preocupado, señor Juan. Es comportamiento de quien estaba intentando terminar el trabajo. Sentí el sudor frío correr por mi espalda. Tenía que enfocarme en mi triunfo, el apartamento limpio. Estaba en shock. No sé qué estaba haciendo. ¿Y las pruebas, inspector? ¿Dónde está el veneno? Si la estaba envenenando, usted debe haber encontrado mi stock en el apartamento, ¿no? Hizo una pausa dramática.
Esperé tenso la respuesta sobre la búsqueda en mi apartamento. E hicimos una búsqueda completa en su apartamento, señor Juan. Encontramos el mantel de lino sucio, llevamos muestras del vómito para análisis, encontramos restos de comida en la basura, pero nada que indicara una sustancia química. El apartamento estaba impecable. Parece que tuvo mucho cuidado en limpiar la escena antes de volver al hospital. Pensé que mi corazón iba a explotar de alivio. Lo había logrado. La limpieza frenética había valido la pena. Sin el frasco, sin el polvo, sin la cuchara, tenían solo mi motivo y la sustancia en su cuerpo. Impecable, inspector. Estaba desesperado. Limpié el desorden del vómito porque el olor era insoportable. Cualquiera lo haría. Me está acusando basado en especulación y en la palabra de una suegra que nunca me quiso. Estaba ganando terreno. Sin la prueba física, su caso era mucho más débil. ¿Y la panacota, señor Juan? El postre favorito de ella. Usted dijo que comió un poco. ¿Por qué la muestra de vómito de María Elena tenía una concentración tan alta de la sustancia y usted que comió el mismo postre no presentó ningún síntoma? No comí la misma panacota. Dije que comí un poco de la mía, pero la de ella estaba, no sé, tal vez tomó mi cuchara por error o tal vez tuvo una reacción alérgica extraña al camarón con el vino. No soy un científico. Estaba improvisando desesperadamente. El inspector Carlos me miró con un desdén que era casi palpable. Sabía que mentía sobre el postre, pero no podía probarlo. Usted está siendo formalmente acusado de intento de homicidio calificado. Tiene derecho a un abogado. Le sugiero que llame a uno ahora, porque la situación es grave. Me llevaron a una celda fría, llena de grafitis y olores desagradables. El lujo de mi vida había evaporado en horas. Estaba allí, un heredero potencial, ahora un prisionero. Lo primero que hice fue llamar a un abogado criminalista que María Elena usaba para los negocios más delicados. El doctor Ribeiro era caro, pero eficiente. Cuando llegó, pocas horas después, me miró con la misma mezcla de curiosidad y desprecio que veía en los ojos del inspector. Era un hombre práctico. Juan, la situación es pésima. Los medios ya están encima. Su esposa es una figura pública y la historia del envenenamiento lento es un plato lleno. Doña Clarice está dando entrevistas, pintándolo como el villano clásico, el marido gigoló que intentó matar a la esposa rica. Pero ¿y las pruebas, doctor? No tienen el veneno. Me deshice de todo. El doctor Ribeiro suspiró, arreglando la corbata. No necesitan el frasco, Juan. Tienen a la víctima, el motivo y, lo más importante, el informe toxicológico. El informe es el arma. Prueba que la sustancia estaba en su cuerpo en dosis de mantenimiento y una dosis de shock. El hecho de que usted preparó la cena y de que es el único heredero es suficiente para que el fiscal pida su prisión preventiva, y lo van a pedir. Me aconsejó quedarme callado, no hablar más nada sin él presente y enfocarme en mi imagen pública. Vamos a alegar inocencia, shock y dolor. El foco es desacreditar el motivo. Vamos a decir que la herencia es irrelevante, que era feliz en el matrimonio. Y vamos a plantar la idea de un enemigo en los negocios. María Elena tenía muchos competidores, ¿no? Asentí, desesperado por cooperar. El plan era bueno, pero dependía de que María Elena no despertara. Me transfirieron a una prisión de seguridad media, esperando el juicio de la preventiva. Los días se arrastraban. Mi nueva realidad era un infierno de ruido, comida mala y el constante miedo de ser reconocido por los otros presos, que tal vez hubieran leído el titular del periódico. Solo tenía una fuente de información sobre María Elena, el doctor Ribeiro. ¿Cómo está ella, doctor?, preguntaba en cada visita. Estable, pero en coma. Los daños en los órganos son extensos. Está viva por aparatos. El riñón falló completamente. El hígado está muy comprometido. No va a salir de esta fácilmente, Juan. A cada noticia de que estaba viva, sentía una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de que si moría antes del juicio, el caso pudiera ser archivado como muerte natural después de exposición a toxina no identificada y pudiera luchar por la herencia, incluso desde la cárcel. Terror porque, si despertaba, me incriminaría sin sombra de dudas. El doctor Ribeiro consiguió posponer mi interrogatorio formal por algunos días, pero la presión era insoportable. Doña Clarice había conseguido una orden judicial para impedirme cualquier acceso a las cuentas de María Elena, incluso las conjuntas. Estaba sin dinero, dependiendo del doctor Ribeiro, que estaba siendo pagado con la promesa de la herencia que tal vez nunca cobrara.
Pasé la mayor parte del tiempo en la cárcel pensando en cómo mi plan, tan elegante y sutil, se había vuelto tan bruto y aparente. El veneno, que era para ser mi billete de oro, se había convertido en mi soga al cuello. Una semana después de la cena fatídica, el doctor Ribeiro vino a visitarme con una cara aún más sombría. Tenemos un problema serio, Juan. La policía está apretando el cerco. No encontraron el frasco, pero hicieron un análisis de su historial de internet. Sentí un escalofrío. Había sido tan cuidadoso con el veneno físico, pero había olvidado el rastro digital. ¿Qué encontraron? Mi voz salió ronca. Encontraron búsquedas, Juan, muchas búsquedas. Sobre toxinas de acción lenta que simulan enfermedades autoinmunes, sobre métodos de compra en mercados ilegales y sobre la sustancia exacta encontrada en la sangre de María Elena. Intentó borrar el historial, pero la policía lo recuperaron todo. Cerré los ojos, sintiendo un dolor físico en el pecho. El inspector Carlos me había acorralado. Había limpiado el apartamento, pero no mi computadora. Mi arrogancia había sido mi ruina. Tienen las fechas de las búsquedas, Juan. Coinciden perfectamente con el inicio de los síntomas de María Elena, meses atrás. Y el aumento de las búsquedas sobre la dosis letal coincide con la semana de la cena. Tienen la narrativa completa, Juan. No es más un caso de tal vez, es un caso de cómo lo hizo. El doctor Ribeiro lanzó la bomba final. El fiscal está pidiendo su prisión preventiva. El argumento es que es un riesgo, y que si María Elena despierta, intentará silenciarla. Y, Juan, no tengo cómo defenderlo de esto. El juez va a aceptar. Estaba a punto de ser formalmente encarcelado, y mi única esperanza, María Elena, estaba en el limbo. ¿Y María Elena? ¿Algún cambio? Sí, un cambio significativo, dijo, y su tono era extrañamente cauteloso. No despertó, pero salió del coma. Está en un estado de conciencia mínima. No puede hablar, no puede moverse, pero está reaccionando a estímulos. Mi estómago se revolvió. María Elena estaba viva, pero presa en su propio cuerpo. No era la muerte que quería, pero era casi tan malo para mí. Si estaba consciente, incluso mínimamente, podría comunicarse de alguna forma. Un parpadeo, un apretón de mano. Van a intentar hacerla comunicarse, Juan. Van a preguntar quién hizo esto. Van a mostrar fotos. Pero no puede hablar. No tiene cómo acusarme. No necesita hablar, Juan. Si parpadea 2 veces cuando vean su foto, es suficiente para el jurado. La policía está montando un expediente emocional fortísimo. Doña Clarice está acampada en el hospital, dando entrevistas emocionantes sobre el sufrimiento de su hija. Usted está siendo juzgado en la opinión pública antes incluso de ir a un tribunal. Estaba preso, sin dinero, y la víctima estaba viva lo suficiente para incriminarme con un simple movimiento ocular. Mi mundo estaba patas arriba. No era más el marido de María Elena, era el acusado, el asesino potencial. El doctor Ribeiro me dejó con una promesa vacía de que haría lo posible en el juicio de la preventiva. Sabía que solo estaba asegurando el pago futuro. Esa noche, en la celda fría, sentí el peso de mi fracaso. Había intentado robar la vida de María Elena y a cambio había perdido la mía. Pero el juego aún no había terminado. Si María Elena estaba consciente, la policía vendría a mí con la esperanza de un acuerdo. Querían que confesara, para que ella no tuviera que pasar por el trauma de una comunicación forzada. Vinieron a la mañana siguiente, el inspector Carlos y una fiscal, una mujer de semblante duro y ojos fríos. Señor Juan, tenemos novedades sobre María Elena. Está estable, pero el daño cerebral es irreversible. No se va a recuperar totalmente, pero puede comunicarse. Venimos aquí para ofrecerle una oportunidad. La fiscal habló, con la voz cortante. Sabemos que fue usted, Juan. Los rastros digitales, el motivo, la dosis letal en la cena que preparó. Si confiesa ahora, coopera y nos da detalles sobre la sustancia y su proveedor, podemos negociar una pena más leve. Piense en el sufrimiento de María Elena, tener que comunicarse parpadeando para acusarlo. Dé un fin digno a esta historia. Era la tentación final, la confesión a cambio de algunos años menos en la cárcel. Los miré a los dos, al inspector que me odiaba
y a la fiscal que me veía como un caso fácil. Había perdido la herencia, perdido la libertad, pero no les iba a dar la satisfacción de confesar. No aún. No voy a confesar nada que no hice, dije, con la voz firme. Soy inocente. Lo siento mucho por María Elena, pero no la envenené. Si tiene algo que decir, que lo diga. Voy a luchar por mi inocencia hasta el fin. Sabía que era una mentira estúpida, pero era la única arma que me quedaba. La incertidumbre. La fiscal se levantó, golpeando la mano en la mesa. Se va a arrepentir de esto, Juan, cuando el jurado vea a su esposa presa en su propio cuerpo, acusándolo. Se pudrirá aquí. Se fueron, dejándome solo con el peso de mi decisión. Había rechazado el acuerdo. Ahora mi destino estaba sellado. Iría a juicio. Y mi principal acusadora sería mi esposa, a quien había intentado matar y que ahora había sobrevivido solo para verme condenado. Mi vida se convirtió en una rutina de visitas del doctor Ribeiro, que intentaba montar una defensa plausible, enemistad corporativa, suicidio por estrés, pero el punto principal era siempre el mismo: María Elena. El juicio de mi prisión preventiva fue rápido y brutal. El juez oyó el informe toxicológico, vio las pruebas digitales y la grabación de doña Clarice acusándome en el hospital. No hubo chance. Fui mantenido preso, sin fianza. Mientras me llevaban de vuelta a la celda, comencé a entender que el verdadero infierno no era la prisión, sino la perspectiva de que María Elena, la mujer cuya muerte planeé por meses, sería mi ejecutora moral, viva, pero silenciada. Necesitaba un plan rápido para desacreditar a María Elena o para asegurar que no pudiera hablar. Pero ¿cómo? Estaba esposado y mi víctima estaba bajo la protección de la ley. El juego se había invertido completamente. Ya no era el predador, era la presa, y el juicio se acercaba. El confronto final, donde enfrentaría la mirada de María Elena, estaba marcado. Estaba preso, y la única cosa que me mantenía en pie era la promesa vacía del doctor Ribeiro de que conseguiría descualificar el testimonio de María Elena. ¿Sabes cómo es, no? Una mujer en coma, que solo parpadea. ¿Quién iba a tomar eso en serio? Era mi única esperanza, aunque sabía que era débil como papel. Los días en la cárcel eran largos, monótonos. Me aferraba a cada visita del doctor Ribeiro como si fuera un salvavidas. Me traía las noticias del mundo exterior. Los medios me estaban destrozando. Me apodaron el viudo de la panacota. Era humillante. Juan, el fiscal está montando un circo, me dijo en una visita, con la voz baja y tensa. Van a usar a María Elena como arma. Van a humanizar a la víctima. Necesitas estar preparado para el shock. ¿Shock de qué, doctor? No va a hablar. Está en estado vegetativo. Nadie va a condenar a un hombre basado en un parpadeo. No subestimes el poder de la emoción en el jurado, Juan. Y no está en estado vegetativo, está en estado de conciencia mínima. Es suficiente para comunicarse de forma no verbal. El equipo médico de ella preparó un sistema y el juez lo aceptó. Sentí un frío en el vientre. La ciencia que pensé que me protegería me estaba traicionando en todos los frentes. Primero el informe toxicológico, ahora la rehabilitación forzada de mi esposa. Fui a juicio algunas semanas después. La sala del tribunal estaba abarrotada. Entré esposado, vestido con un traje que el doctor Ribeiro consiguió prestado, intentando parecer el empresario exitoso que siempre fingí ser. Pero me sentía pequeño, expuesto. Doña Clarice estaba en la primera fila, vestida de negro, con una expresión de odio puro que parecía querer incinerar mi saco. Se había convertido en la portavoz de la tragedia, la madre en luto que exigía justicia. El fiscal comenzó el ataque. Era un sujeto alto, con una voz fuerte y teatral. No perdió tiempo. Señoras y señores del jurado, este es un caso de codicia, traición y asesinato a sangre fría. Juan Albuquerque no era el marido amoroso que fingía ser. Era un parásito que planeó la muerte lenta de su esposa, María Elena, para heredar una fortuna de millones. Presentó las pruebas, el informe toxicológico,
mostrando la presencia de la sustancia rara y la dosificación letal de la noche de la cena. Luego, trajo al perito digital, que detalló mi historial de búsquedas en Internet, mostrando que estaba investigando sobre venenos por meses. El perito leyó mis búsquedas una por una. Términos como toxina que simula falla hepática, cómo comprar veneno sin rastro, herencia cónyuge Brasil. A cada lectura sentía al jurado alejarse de mí. Intenté mantenerme impasible, pero el doctor Ribeiro estaba pálido. Cuando llegó el turno de la defensa, el doctor Ribeiro intentó desesperadamente desviar el foco. Mi cliente es inocente, solo estaba investigando sobre la enfermedad de su esposa, tratando de entender qué pasaba. Y en cuanto a la herencia, ya vivía en el lujo. El motivo es débil. Sugerimos que María Elena tenía enemigos en los negocios, personas que querían derribarla. Intentó plantar la semilla de la duda, pero el fiscal lo aplastó en la réplica. Entonces el señor Juan, el marido dedicado, hizo la investigación, preparó la cena y por una coincidencia increíble, María Elena fue envenenada en ese mismo plato en la misma noche en que él dio una dosis letal. Y el señor Juan, que alegó haber comido el mismo postre, no tuvo ni siquiera un dolor de cabeza. Es demasiada coincidencia para ser inocencia, señoras y señores. Sabía que estaba perdido. Faltaba solo el golpe de gracia. Y vino en el tercer día de juicio. El fiscal anunció, con la voz cargada de solemnidad: la testigo final de la acusación es la propia víctima, María Elena Albuquerque. La sala quedó en silencio absoluto. Era la primera vez que María Elena salía del hospital desde esa noche. La trajeron en una silla de ruedas especial, con enfermeros acompañándola. Estaba delgada, pálida, con los ojos fijos y el cuerpo flácido. El drama era palpable. Cuando la posicionaron frente al jurado, sentí un nudo en la garganta, no de culpa, sino de terror. Estaba allí, el fantasma de mi ambición. El fiscal se acercó a ella lentamente, hablando con una gentileza que nunca vi. María Elena, entendemos que no puedes hablar, pero tu equipo médico nos aseguró que puedes comunicarte usando tus ojos. Vamos a usar el sistema combinado, un parpadeo para no, 2 parpadeos para sí. Un médico estaba a su lado, sosteniendo un pequeño monitor para registrar cualquier movimiento ocular. La miré, intentando transmitir algún mensaje de súplica, de inocencia, pero ella no me miraba. Sus ojos estaban vacíos, enfocados en el techo. El fiscal comenzó con preguntas básicas, para establecer la comunicación. María Elena, ¿puedes oírme? El médico observó. Un parpadeo lento y deliberado. Sí. ¿Sabes dónde estás? Un parpadeo. Sí. El fiscal se volvió hacia el jurado y hacia mí, asegurándose de que todos entendieran que la comunicación era real. Luego fue directo al grano. La sala parecía contener la respiración. María Elena, el hombre sentado allí, señaló con el dedo hacia mí. Juan Albuquerque, es tu marido. Ella parpadeó una vez. Sí. Él preparó la cena en la noche en que te enfermaste, ¿no? Ella parpadeó 2 veces. Sí. Sentí las esposas invisibles apretar mis muñecas. El doctor Ribeiro susurraba para mí, aterrorizado. Mantén la calma, Juan. Esto es manipulativo. El fiscal se acercó más a María Elena, su voz bajando a un tono casi de susurro, pero que resonaba en el silencio de la sala. María Elena, el veneno encontrado en tu cuerpo, la sustancia que casi te quitó la vida y te dejó en este estado. ¿Fue Juan quien te dio ese veneno? Me incliné hacia adelante, tenso, observando sus ojos. No sabía qué esperar. Tal vez estuviera confusa, tal vez errara, tal vez el daño cerebral fuera mayor de lo que pensaban. Sus ojos se movieron lentamente. Un parpadeo, y luego el segundo parpadeo. 2 parpadeos. Sí, el sonido de esa confirmación, sin sonido, fue la cosa más ruidosa que he oído en la vida. La audiencia soltó un murmullo colectivo de shock y horror. Doña Clarice comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio y venganza. El fiscal se alejó de María Elena, victorioso. No tenemos más preguntas, su señoría. La víctima habló. El doctor Rivero se levantó, intentando desesperadamente salvar lo que quedaba. Objeción, su señoría. La testigo está comprometida.
No podemos confiar en un método de comunicación tan precario y sugestivo. El juez, sin embargo, sacudió la cabeza con una expresión grave. La corte acepta el testimonio. El jurado considerará el peso de la prueba. La testigo está dispensada. María Elena fue llevada afuera y quedé allí, mirando la silla vacía. No solo había intentado matarla, había fallado de una forma que me garantizó la condena. El jurado tardó solo algunas horas en llegar al veredicto. No había más duda. La combinación del informe, del motivo, del rastro digital y finalmente del testimonio silencioso de María Elena era irrefutable. Culpable. La palabra resonó en la sala, fría y definitiva. El juez me miró por encima de los anteojos. Juan Albuquerque, por el crimen de intento de homicidio calificado contra María Elena Albuquerque, con la agravante de motivo torpe y uso de veneno, lo condeno a la pena máxima de 30 años de reclusión. 30 años. Era más de lo que había vivido. Mi vida de lujo, de viajes, de vinos caros, había terminado. Me llevaron afuera de la sala, y esta vez no luché. Estaba exhausto. El doctor Rivero me prometió que apelaría, pero sabía que era inútil. En el auto, camino a la penitenciaría, finalmente me derrumbé. No lloré por María Elena, sino por mí, por mi estupidez, por mi prisa. Había tirado mi vida por una codicia que me cegó. Ya tenía todo, y quise más. Y ahora no tenía nada. Mi vida en la prisión se convirtió en lo opuesto exacto de mi sueño de heredero. Cambié las sábanas de seda por colchones delgados, el barolo por agua turbia y la libertad de un apartamento elegante por la claustrofobia de una celda. El doctor Rivero me visitó una última vez, algunos meses después, para darme la noticia final. María Elena está estable, Juan. Va a vivir. Nunca más se recuperará, pero va a vivir. Doña Clarice fue nombrada curadora de sus bienes y administradora de la fortuna. Reí, un sonido seco y amargo. La ironía era perfecta. Fallé en matarla y ella quedaría viva, presa, pero con su dinero seguro, bajo la protección de la suegra que me odiaba. No heredé nada. Perdí todo. ¿Y qué va a hacer doña Clarice con el dinero, doctor? Está creando una fundación en nombre de María Elena para investigar sobre envenenamientos y ayudar a víctimas de violencia doméstica. Está usando su historia, Juan, como ejemplo. Usted se convirtió en la personificación del mal para la sociedad. Me convertí en una nota al pie en la historia de María Elena, el villano que garantizó la inmortalidad de su fortuna a través de la caridad. Miré el suelo sucio de la sala de visitas de la prisión. Mi plan de meses, mi proyecto de vida me había llevado a esto. Ya no era el marido dedicado, era el asesino frustrado. Mi único legado sería la fundación que llevaba el nombre de la mujer que intenté matar. Y así, señores, mi historia termina aquí. No con un final feliz de riqueza y libertad, sino con el clic frío de las esposas y el silencio de mi celda. Quería ser el dueño de su mundo, pero terminé siendo solo el prisionero de mi propia codicia. Y María Elena, ella me venció. Está allá afuera, viva lo suficiente para condenarme para siempre, mientras yo me pudro aquí, pensando en esa cena íntima y en esa cucharada de más de panacota que me costó el alma. Es el precio de tenerlas manos de oro para el crimen, y es un precio que pago todos los días.